aprovechando eso. Especialmente en la zona de San Ignacio, ¿no? Que hay todavía bosques vírgenes que hay mucha madera para sacar, ¿no? La cuta, dicen, ¿no? El guayacán, el morado, ¿no? Hay todavía el cuchi que tenemos, etcétera, ¿no? Entonces, madera, ¿no? Pero están los recursos forestales no maderables. Aquí hay animales y vegetales. Puede ver frutos, puede ver resinas, puede ver, ¿no es cierto?, plantas medicinales, ¿no? Y yo siempre a veces pregunto, ¿dónde están las abejas? No creo que esté en la plaza 24 de septiembre. Alguien me podrá decir, está en el cementerio general o en el cementerio Cuchilla, sí, pero es muy poco. ¿Dónde están las abejas? Si ustedes ven, por ejemplo, en la ribera o en la ribera del Río Grande, ahí están las abejas, no están en la plaza 24 de septiembre o en el cementerio general o en la Cuchilla, ¿no es cierto? Si hablamos solamente de las abejas. Si hablamos de las plantas medicinales de llantén, de matico, ¿no? Les voy a poner, por ejemplo, de manzanilla, de cola de caballo, ¿no? De salsaparrilla, por decir. O sea, tantas plantas medicinales, ¿dónde están? No creo que lo encuentren en el canal Isuto, no creo que lo encuentren en el Parque La Arena, no. Están en los bosques, ¿no? Están en los bosques, ¿no? Algunas frutas silvestres, por ejemplo, ¿no? Si alguien conoce, por ejemplo, ambiva, si alguien conoce motoyoé, si alguien conoce guapurú, si alguien conoce las almendras, etcétera, la almendra chiquitana, etcétera, ¿no? Conocemos todas las frutas que están en el bosque, que no es cultivado, a eso se llaman, ¿no? Que no es cultivado, a eso se llaman recursos forestales no maderables, ¿no? Pero ese sería en el caso, digamos, ¿no? Pero hay otros, por ejemplo, ¿no? La goma, la castaña, ¿no? Puede haber diversidad de frutos, de resinas que hay en el bosque. A todo eso se llama recurso forestal no maderable. Si alguien de ustedes, por ejemplo, es de Guarayos o ha pasado por Guarayos, ¿no? En Guarayos te van a ofrecer aceite de cusi, ¿no? Aceite de cusi, ¿no? Y el cusi no está en la plaza 24 de septiembre, en la plazuela del estudiante, no está, ¿no? Está en el bosque. Entonces, ese es un recurso forestal no maderable, ¿no? Recurso forestal no maderable. Entonces, tenemos que entender, recursos forestales es el conjunto de recursos, ¿no? Maderables y no maderables. Todo lo que nosotros aprovechamos de los bosques. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál es la importancia y las funciones que cumplen los bosques? Y aquí nos vamos a detener un poco. ¿Cuáles son? Y nosotros como ambientales tenemos que comprender, tenemos que manejar, ¿no? Importancia y funciones que cumplen los bosques. Y hay tres cositas en tres aspectos fundamentales. Los bosques son uno de los ecosistemas más importantes y valiosos del planeta. Perfecto. La importancia y el valor que ellos abarcan es porque poseen aspectos ecológicos, climáticos, sociales y culturales. Atiendan esto. Aspectos ecológicos, climáticos, sociales y culturales, ¿no? Es imposible pensar en el planeta Tierra y la vida sin los bosques. Entonces, ¿cuáles son las funciones que cumplen? ¿Cuáles son las funciones que cumplen? Fíjense esto. En los bosques está el 60% de la biodiversidad del planeta. O sea, no está diciendo, ¿no?, que está en el hielo, no está diciendo, sí, en los bosques está el 60% o más de la mitad de la biodiversidad del planeta está en los bosques, ¿no? Ya ustedes, plantas grandes, pequeñas, animales chicos, grandes, etcétera, ¿no? Entonces, están ahí, ¿no? Ahí. La existencia, este es fundamental para nosotros. La existencia de los bosques garantiza la presencia del agua. No sé si ustedes han escuchado, ¿no? Ahora, por ejemplo, esta mañana estaba escuchando noticias, ¿no? Que en el municipio del Torno han bloqueado. ¿Y por qué le están bloqueando?, preguntaba el periodista. Porque hay una empresa minera que quiere explotar caliza.
y va a desmontar y esa parte van a deforestar y ese es un reservorio de agua para nuestras comunidades. Y ese era el argumento. Y yo solo quiero que pregunten a sus abuelos, a ver, ¿cómo eran los ríos? ¿Cómo eran los riachuelos? ¿Cómo eran las lagunas? ¿Cómo eran los manantiales? ¿Cómo eran los pauros? ¿Cómo eran los curichis? Hace 40 años, pregúntenle, ¿cómo eran? Y seguramente les va a decir, mira, abundante agua, el agua manaba, no había necesidad de tenerle cloro, no sé qué les irá a decir. Llovía, ok, ¿no? Ahora ya no llueve, ahora no deforesta, no sé qué les irá a decir, pero esta es la verdad. La existencia de los bosques garantiza la presencia del agua. Donde no hay bosque, es difícil que haya, o donde no hay vegetación, es difícil que haya agua. O sea, la presencia de la vegetación es un indicador que hay agua. Garantiza la presencia del agua. ¿No? Por eso. Y nosotros nos quejamos, ¿no? Que no llueve aquí, que, no, que otra cosa, que lo demás. Pero si hemos deforestado, ¿cómo queremos que llueva? ¿No? Junto con los océanos, no está diciendo solito, junto con los océanos cumplen el rol fundamental de la regulación del ciclo hidrológico. ¿Y qué entendemos por ciclo hidrológico? Acuérdense, cuando hablamos del recurso agua, les decía, ¿no? La cantidad de agua en el planeta está garantizada, está la cantidad. El problema es la distribución y la calidad. ¿Y quién distribuye esa agua? De manera natural es el sol. Entonces, junto con los océanos cumple un rol fundamental, en este caso el bosque incluido, la regulación del ciclo hidrológico. Del ciclo hidrológico, ¿no? Entonces, se puede, digamos, entender que, o sea, no podemos vivir sin los bosques, ¿no? Por favor, quiero que ustedes me pregunten, quiero que me pregunten en cualquier momento de la exposición para que yo les pueda, o podamos seguir discutiendo. Mira esto. Ellos acumulan carbono por medio del proceso de la fotosíntesis. Y esto quiero que entendamos. Mira, nosotros consumimos diésel, gasolina de origen fósil, ¿no? Eso es producto de plantas, es producto de los bosques. Es producto de los bosques, ¿no? Entonces, ahí va un paso fundamental, las plantas, las plantas. Y aquí viene, ¿no? Las plantas se llaman seres autótrofos. Nosotros somos heterótrofos. Si no hubiera plantas, no hubiera vida. Ustedes ni yo estuviéramos aquí, ¿no? Y así tenemos que entender. Esto neutraliza el dióxido de carbono. Y abajito, fíjense el dato. Dice, los bosques pueden neutralizar 10 toneladas de dióxido de carbono por hectárea al año. Sí, mira, cuando hacemos tantas urbanizaciones sobre la ciudad de Santa Cruz, estamos deforestando. ¿Y cómo pues queremos que las temperaturas se reduzcan? Si estos son los que absorben el dióxido de carbono, ¿no? No, y ya pues entonces ni modo que vamos a colocarnos aire acondicionado. ¿Está bien? La velocidad de los vientos ha aumentado y podemos discutir, ¿no? Todo lo que provoca la ausencia de los bosques. La ausencia de los bosques, ¿no? Constituye una fuente importante de materias primas renovables. Y ahí quiero que se pregunte. Por ejemplo, las llantas que utilizan los camiones, los autos, etcétera, ¿dónde está la materia prima? Está en los bosques, está en la siringa. Y eso no está en la plaza, no está. Y no es un árbol que el hombre haya inventado. No, ha estado de manera natural. Todo lo que es Pando y Beni y Pando, si ustedes quieren, vive de la castaña. Y la castaña nadie ha plantado, simplemente están ahí en el bosque, ¿no? Y así nadie ha plantado, por ejemplo, la almendra chiquitana, están. Entonces, esos son, ¿no? Materias primas renovables que tenemos. Y hay que entender, recursos forestales. Y les puedo, ¿no?
cualquier cantidad de frutas silvestres que hay, ¿no? Y yo no sé de aquí cuántos, por ejemplo, hay varones acá que han ido a la premilitar y seguramente les han hecho una sobrevivencia. Y para saber una sobrevivencia, ¿cómo uno sabe en el monte? Simplemente observen al pajarito, si el pájaro come o las aves comen una fruta, usted puede consumir, ¿no? Esa es una fruta silvestre que está ahí, ¿no? Entonces constituye. Muchas civilizaciones indígenas y pueblos dependen de los bosques, dependen de los bosques. Y aquí quisiera que haya una reflexión. Mira, nosotros aquí, yo vivo en la Villa Primero de Mayo, ¿no? Tenemos un barrio de los ayoreos. Y ustedes preguntan, no me crean nada a mí, ustedes pregúntenle a profesionales, ¿no? A gente que ya tiene una edad, digamos, bastante vivida. Los ayoreos siempre estaban ahí, o lo han traído los ayoreos. Ahorita está sumido en una crisis total. Se prostituyen, se drogan, pero de ellos es su territorio, esto lo que, como les han hecho, o los han traído. Y aquí creo que tienen muchas civilizaciones indígenas y pueblos dependen de los bosques, ¿no? Y ni qué se diga todavía hay muchos pueblos indígenas. Les voy a hablar de Bolivia. Imagínense en el mundo cuántos pueblos indígenas dependen de los bosques. Dependen de los bosques. Y uno, cómo puede entender que depende de los bosques? Cuando conoce. Ustedes han de ver cuando vayan al área rural, ¿no? La gente que vive en el campo dice, mira, esta planta sirve no sé para qué, ¿no? Esta planta sirve para la diarrea, que esta planta sirve no sé para qué. Eso es depender. De esta planta se saca no sé qué otra cosa, de esta planta se saca no sé qué, etcétera, etcétera. Dependen. Y además, ¿sabe qué? A esa dependencia, ¿no? Tienen un significado cultural. Los bosques para la mayoría de las civilizaciones. Yo no sé, por ejemplo, si ustedes, no, generalmente, por ejemplo, cuando hay carnavales, así, la gente se va al pueblo. Entonces, la gente que vive o las comunidades que viven en los bosques tienen una forma de vestirse, una forma de expresar su identidad. Esa expresión de identidad es la parte cultural. Ellos van a expresar de cómo viven. Y esa expresión que tienen, ¿no es cierto? Que se pintan, que no sé, pues que se ponen un adorno, etcétera, es la expresión cultural, que adoran, que aman al bosque. Y es más, forma parte de su cultura. ¿Cómo? Puede ser la música, puede ser su vestimenta, puede ser, etcétera. Tantas expresiones que hay de la humanidad. ¿Se entiende? Entonces, todo eso, con la deforestación, estamos destruyendo. Estamos destruyendo recursos forestales. De aquí en adelante no quiero que veamos al bosque como simplemente que hay que sacar madera. Nosotros en particular no podemos mirar así al bosque. No podemos mirar. No. Recursos forestales mundiales. Vamos por ahí. Fíjense algunos datos que he conseguido en la FAO hasta 2015. Seguramente al 2015, al 2025 van a lanzar otras estadísticas, la FAO. Ahora ustedes pueden averiguar qué es la FAO, ¿no? ¿Qué es la FAO? Fíjense, ¿no? En el año 1990 en el mundo había 4.128,27 mil millones de hectáreas de bosque. En el 2000 había 13 mil millones de hectáreas. 1.000 millones de hectáreas. Esa, fíjense, y se ha ido reduciendo, ¿no? La estadística muestra cada 5 años, ¿no? De cómo se fue reduciendo el bosque a nivel mundial. Pese a que hay algunos bosques que han aumentado. ¿Cuáles son los 10 países en el 2015? ¿Cuáles son los 10 países del mundo por área de bosque reportada? O sea, ¿quiénes tienen más bosque? ¿No? Rusia,
Rusia, 814.931 millones de hectáreas. Y ahí, ¿no? Brasil aparece por ahí con su Amazonía, aparece Canadá, Estados Unidos, China, Congo, ahí, ¿no? Indonesia, Perú, ¿no? Con mayor cobertura forestal mundial, ¿no? Entonces, fíjense cómo está en el mundo, ¿no? Ahora, ¿qué plantas o qué tipo de plantas conforman los recursos forestales en el mundo? Yo les voy a decir, estas plantas conforman, ¿no? Estas plantas. Plantas que tienen flores, plantas que no tienen flores, pero tienen una estructura reproductiva, y plantas arcaicas. Estos de acá se llaman, ¿no? Angiospermas, este se llaman gimnospermas, este se llaman criptógamas. Este también se llaman latifoliadas, este se llaman coníferas y este se llaman helechos. Dentro de esos tres grupos de plantas, cubren la cubierta forestal mundial. ¿Se entiende? ¿No? Plantas con flores. Si usted ve una planta con flor, usted diga, ah, este es un angiosperma. Si usted ve una conífera o un pino, si es que es lo que más conocemos, usted diga, este es una angiosperma. Si usted ve sea el hecho enano, o sea el hecho gigante, cualquiera sea el hecho, usted diga, este es un criptógama. Y listo, vamos a entenderlo, ¿no? Ahora, ¿por qué hablo de esto? Además, ¿no es cierto? Estos de acá, las plantas que tienen flores, y ese en botánica seguramente llevamos, o biología, no sé qué se llamará la materia que han llevado, estas son las plantas que tienen flores, se llaman foliadas. Y las plantas que tienen estructura solamente reproductiva se llaman coníferas. Estos son helechos, pero tienen soros como medio de producción. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué me dice? Dice, las latifoliadas de todo el mundo es el 60%. Es decir, en todos los bosques, o en todo el bosque del mundo, el 60% es latifoliada, que está en el hemisferio sur, ¿no? Y las coníferas conforman el 40%, que están en el hemisferio norte. ¿No? Y ahí viene, ¿no? Ya tengo que ir un poco identificando cómo son esas plantas, ¿no? ¿Cómo son esas plantas? Estas son las latifoliadas. Me está diciendo que las latifoliadas, si nosotros, ¿no es cierto?, dividimos el globo terráqueo, ¿no? A partir de la línea del Ecuador para abajo van a ser latifoliadas. Y de la línea de Ecuador para arriba, para el norte, van a ser o son coníferas. Las latifoliadas son el 60% y las coníferas son el 40%, que cubren este planeta. Que cubren este planeta. ¿No? Más o menos si nosotros partimos el mundo, ¿no? Aquí están las coníferas. En el hemisferio norte están las coníferas, los pinos. Y aquí voy a hablar algo más. Voy a hablar algo más, ¿no? Un ratingo me están diciendo no sé qué cosa. Todavía. Las coníferas, ¿no? Y en el hemisferio sur están las latifoliadas. En otras palabras, si ustedes, como han llevado climatología, les ha de haber dicho el profesor de climatología, el hemisferio norte tiene un clima templado a frío. El hemisferio sur tiene un clima tropical, cálido. Y es una representación. Aquí Santa Cruz es el ejemplo. Latifoliadas. Y aquí me voy a adelantar algo. Las latifoliadas son madera dura. Las coníferas son madera blanda. Madera blanda. Y aquí
¿Se acuerdan cuando yo les decía, no? No valoramos nuestros recursos naturales. Y él sabe que no nos valoramos. ¿Por qué no valoramos los recursos naturales? Y yo les decía, no nos valoramos porque ni nosotros mismos nos valoramos, ¿no? Ustedes, mira, cuando yo les digo, mira, respondan, ¿no? Soy feliz, soy exitoso. No, no lo creen ustedes. Por eso no responden con entusiasmo, con ganas. Mira cómo somos de copiones y mal copiones acá. Y es para que reflexionemos, ¿no? Para el 25 de diciembre, que la noche buena para Navidades, ¿no es cierto? Nos venden pinos, ¿no es cierto? Y todo el mundo compra su pino, ¿no? Su arbolito en la casa, ¿no? Ya, ¿no? Incluso hay algunos arbolitos que llegan de la China, ¿no? Llegan arbolitos blancos, ¿no? Blancos. ¿Y por qué blancos? Porque en esa época, en el hemisferio norte, es invierno, ¿no? Y están con nieve, y obviamente que están, ¿no? Y nosotros nos compramos nuestro pino, ¿no? Ni siquiera preguntamos, ¿y por qué pues pino? ¿Por qué no haces tu arbolito de Navidad de Toborochi? ¿Por qué no haces tu arbolito de Navidad de Tajibo o de Cuchi, que es representación del hemisferio sur? Entonces, ¿cuál es la respuesta? Estamos copiando mal. O sea, no lo estamos entendiendo, ¿no? Entonces, fíjense cómo está la composición de la floresta mundial, ¿no? De la floresta mundial. Y aquí les voy a preguntar. Quiero que me digan, a ver, Balcázar Díaz, Luana, ¿estás ahí? Rapidito, por favor. Balcázar Díaz, Luana. No quiero pensar, les voy a decir francamente, no quiero pensar que hay estudiantes, ¿no? Que se conectan y después se van, ¿no? Apago el micrófono y apago la cámara y me voy. No quisiera pensar eso. Ustedes son estudiantes, no creo que me hagan eso. Está, por favor, Fonseca Emanuel, porque Balcázar Díaz no responde. Bueno, no debe estar ahí. Ingeniero. Antes que se acabe, ¿cuál es la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal? ¿Cuál es, Fonseca? Podría ser la rápida regeneración Ya. de una célula. Díaz Luana, ¿ya te conectaste? Sí, ingeniero, va a disculpar que no puedo responder. ¿Cuál es la diferencia entre célula animal y célula vegetal? Por favor. Se restableció, ¿no? Creo que ya volvió a la normalidad. Hay a veces así que baja la señal y entonces se presenta estas situaciones, ¿no? Ese creo que puede ser una de las desventajas del aula virtual o de la enseñanza o de la educación virtual, ¿no? Que no tenemos un internet que esté estable. Muy bien, entonces le estaba preguntando, ¿no? Le estaba preguntando cuál era la diferencia entre una célula animal y una célula vegetal. ¿Cuáles son? Apenas hay dos diferencias, ¿no? No hay mucho. ¿Cuál alguien tiene, por favor? Que el animal tiene núcleo y la vegetal. Esa es la gran diferencia, creo. No. La célula vegetal tiene cloroplastos y pared celular, mientras la célula animal no tiene. Sí. No, es una diferencia. Las células vegetales son autótrofas. Ya, pero está bien, pero hay para que sea autótrofa es que los cloroplastos hacen que sea autótrofa. ¿Qué más? Uno, mira, está ok. Las células vegetales tienen cloroplastos. Nosotros no tenemos cloroplastos. Ese cloroplasto hace que sea autótrofo, ¿no? Ese que hace que sea autótrofo, ¿no? ¿Cuál es la otra diferencia?
¿Qué tienen para el celular? ¿Y nosotros qué tenemos? Mm, Está bien. membrana. Nosotros o las plantas tienen pared celular, pared. Y nosotros tenemos membrana celular. Después es exactamente lo mismo. Sí han dicho, ¿no? El genoma humano se parece mucho al de la mosca común, que es una díptera, ¿no? Es exactamente igual. Entonces, vamos a seguir conversando. ¿Y por qué les estoy hablando de eso? ¿No? Alguien debería de preguntarme, ¿por qué les he hablado de madera dura, ¿no? De madera dura y de madera blanda, ¿no? Y a ustedes deberían de ya de cuestionarme, ¿no? Ya deberían estar por adelantándose, mira, ¿cuál madera dura y cuál es madera blanda, etcétera, ¿no? Pero entonces vamos a seguir, ¿no? Entonces, estamos acá, estamos hablando de la diferencia entre ¿no? Entre la célula animal y la vegetal, ¿no es cierto? Entonces, hemos dicho, solamente hay dos diferencias, marcadas, ¿no? Los animales tienen membrana celular. Los vegetales tienen pared celular. Los animales no tenemos cloroplasto. Los vegetales tienen cloroplasto. Eso hace que sean seres autótrofos y nosotros somos heterótrofos, ¿no? Y ahí viene, ¿no? Ya podemos entablar otra discusión ahí, ¿no? Entonces, ¿de qué está compuesto la madera? Fíjense esto, carbono, hidrógeno, oxígeno. En gran parte carbono, hidrógeno, ¿no? Y oxígeno. Si ustedes ven carbono, hidrógeno, es combustible, ¿no? La química del carbono es carbono, hidrógeno. Después vienen nitrógeno y cenizas. No tiene más, ¿no? Esa es la composición química de la madera. ¿Y por qué les hablo de la composición de la química de la madera? Porque quiero explicarles de dónde viene que sea duro y dónde que es blando, ¿no? Y entonces, fíjense esta siguiente diapositiva. Componentes principales. Dice, celulosa, 50%, es un hidrato de carbono parecido al almidón, se pudre con la humedad. Ah, ya, perfecto. Lignina, es un derivado del fenilpropano, le da dureza y protección. Ah, entonces, la madera o las maderas que están en el hemisferio sur tienen más lignina. Los que están en el hemisferio norte no tienen lignina, ¿no? La hemicelulosa, su misión es unir fibras. Esperen un segundito. O si alguien que está con su micrófono encendido, apáguelo porque el eco se escucha hasta acá. Seguramente también cuando yo tengo ruido se escucha hasta allá, ¿no? ¿Qué más dice? La proporción y composición química de la lignina y de la hemicelulosa difiere para las maderas de coníferas y latifolianas. Entonces, los que tienen o las maderas o las especies que están en el hemisferio sur, ¿no es cierto?, tienen más lignina y hemicelulosa. Los de madera blanda tienen menor cantidad. Y listo. Mientras que la celulosa es uniforme, ¿no?, en la composición de las maderas. ¿Cuál es la celulosa? Todo el papel, ¿no? Esta es la celulosa. Esta es la celulosa, ¿no? Papel, de eso estamos hablando, ¿no? Ok, entonces eso hace que sea la madera, algunas maderas duras y algunas maderas blandas, ¿no? Y podemos seguir hablando de madera dura, madera. Cambios en el área de bosque natural y artificial, o sea, cómo ha ido cambiando, y vamos a ver algunas cosas. Mira, recursos forestales mundiales, bosques artificiales, fíjense, en todo el mundo es el 7% de toda la cubierta forestal mundial y 93% son bosques naturales. Obviamente, ¿no? Cualquier cantidad, ¿no?, de bosque, o sea, prácticamente todo es bosque natural, ¿no? Pero fíjense, está avanzando 7% de bosques artificiales, ¿no?, o plantaciones forestales. Reducción de bosque natural e incremento de bosque plantado en el mundo, según FAO 2015. Fíjense esto, ¿no? Por ejemplo, en 1990 los bosques artificiales llegaban al 4%. En el 2005 al 6%. Y en el 2015 al 7%. Seguramente ya debe estar alrededor del 8%. En el 2025
o en el 2025 vamos a tener otros datos, o probablemente ya hay otros datos de la FAO, ¿no? Que seguramente todavía van a salir publicados, ¿no? Entonces, ¿qué me está diciendo esta gráfica? Que en el mundo está aumentando los bosques artificiales. Y ahora ustedes me tendrían que, ¿no? Deberían de preguntar, ¿por qué está aumentando? Porque hay países, continentes que han acabado con su cubierta forestal. No les queda otra que hacer bosques artificiales. Y la otra pregunta que deberían hacerme en este momento es, ¿y los bosques artificiales cumplen las mismas funciones que habíamos dicho? No cumplen las mismas funciones. No, ¿cómo va a dar la biodiversidad, el 60% de la biodiversidad, si apenas es una sola especie plantada? ¿No? Ustedes han de haber visto alguna oportunidad un bosque artificial. Aquí hay varios, ¿no? Cuando vayamos al jardín botánico, yo les voy a decir, mira, este es un, de estas plantas está hecho el bosque artificial, ¿no? Han de haber visto, ¿no? Por ejemplo, si alguien conoce Cochabamba, en Cochabamba, el Tunar y toda esa parte, algunas serranías han plantado pura coníferas. Coníferas. Ese es un bosque artificial. Obviamente que entre medio hay, ¿no? Entonces son bosques intervenidos, ¿no? Entonces quiero que entendamos de esa forma. Los bosques artificiales no cumplen las mismas funciones que cumple un bosque natural. Además, ¿no? Tiene unas características. Este es, por ejemplo, un bosque artificial. Todas de la misma especie. Todas de la misma edad. ¿No? Todos casi a la misma distancia. O sea, está distribuido tan uniforme, tan, ¿no? Se ocupan. En un bosque, ¿no? En un bosque, digamos, que no es artificial, no hay pues plantas de la misma especie. La selvicultura o la diversidad de especies varía. En cambio, en un bosque artificial, todos son de la misma especie. Entonces no puede cumplir ¿no? el 60% de la biodiversidad, etc. No puede. Obviamente va a estar verde, va a mantener humedad, etc. Pero no cumple la biodiversidad que habla. Y además, la madera que sale de los bosques artificiales es uniforme. Todos del mismo grosor, todos de la misma especie, todos del mismo largo. Por eso se llaman bosques artificiales. Y Europa y China y Asia, no China, Asia tienen, ¿no? bosques artificiales. Y otra cosita que nosotros tenemos que entender, o sea, nosotros que somos ambientales tenemos que estar atentos a esta parte. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, cuando se habla de la Amazonía, cuando se habla, digamos, ¿no? del bosque seco chiquitano, la gente que financia piensan que es por buenito que nos financia? No, ellos ya no tienen bosques, ellos necesitan, ¿no? que sus hijos que no conozcan un bosque natural, porque ellos ya no tienen un bosque natural, ya tienen puro bosques artificiales. Entonces, como dice la canción de Enrique Jurado, ¿no? Se interesa en nuestros recursos naturales que tenemos aún todavía de forma natural. Recursos forestales. ¿No? Cosecha mundial de madera, origen y destino. Mira, este es otro que tenemos que tomar en cuenta. Este es un estudio que han hecho. Mira, de las coníferas, o sea, sacan más madera. De las latifoliadas, el 73%. ¿No? Y fíjense, de bosques artificiales, el 10%. O sea, toda la madera que se cosecha viene de bosques naturales. Y ese volumen, o sea, toda la cosecha más o menos, cosecha mundial de madera, llega a ser unos 4.300 mil millones de metros cúbicos en el mundo. ¿No? Y de esos, 1.800 mil millones de metros cúbicos se utiliza como combustible, es decir, como leña. Como leña. Y 1.600, menos de la mitad, se utiliza como madera industrial. ¿No? Como marco, ventanas, etc. ¿Cuál es el mensaje? De todo lo que deforestamos, utilizamos como combustible, como leña. No les estoy hablando de Bolivia, estoy hablando de todo el mundo. ¿No? De todo el mundo. Entonces alguien me puede decir, ¿y el gas que tenemos? Sí, pero ¿cuánta gente con eso cocina todavía leña? Y no solamente leña, ¿no? No solamente cocinar, pan, ¿no? Los varios platos que se preparan en el horno de barro, etc.
¿no? De eso está hablando. Entonces, más o menos, ¿no? Un 56% que se va a leña y un 44% que se convierte en madera industrial, es decir, en puertas, en marcos, en ventanas, en roperos, no sé pues en qué más, pero menos de la mitad. Es decir, estamos utilizando más madera para combustible, para leña, en el mundo, ¿no? Esta es, por ejemplo, una interesante diapositiva que encontré entre 1990 y 2005, ¿no? De 15 años de estudio, ¿no? Cosecha mundial de madera, origen y destino, ¿no? Y este es interesante. Tenemos África. África dice, todo lo que es verde es para leña, ¿no? Y todo lo que es medio verde limonado es para madera en uso, en rollo industrial. Si vemos África, prácticamente todo es para leña. Todo es para leña. Si vemos Asia, está más o menos mitad y mitad, ¿no? La mitad para leña y la mitad para madera industrial. Si vemos Europa, al revés. Todos para la industria y muy poco para leña. América del Norte y América Central igual, ¿no? Casi todo para industria y muy poco para leña. América del Sur, más o menos nosotros, mitad y mitad, más o menos, ¿no? Mitad y mitad. Entonces, esto es, o sea, no es, cuando yo hablo de leña, no es que, digamos, me he inventado la palabrita leña, no, están ahí, están los estudios de la FAO, ¿no? Entonces, utilizamos mucho recurso forestal maderable en leña. Deforestación, deforestamos, ¿no? Según el programa de las Naciones Unidas para el Cambio, para el Medio Ambiente, PNUMA, ¿no? Se entiende por deforestación cuando quitamos la cobertura forestal, cuando lo dejamos desnudo al suelo, ¿no? Con distintos fines, puede ser ganadería, agricultura, minería, infraestructura, etcétera. Pero es quitarle la cobertura. Deforestación es quitarle la cobertura. Esto es deforestación. Con fines agrícolas, con fines mineros, con fines, cualquiera sea el fin, pero deforestamos. Y no se olviden lo que habíamos dicho, ¿no? La anterior clase habíamos dicho, el primer daño que se le hace al recurso suelo es quitarle la cobertura. Y estamos hablando de deforestación. ¿Cómo está la deforestación en el mundo? Mira, 10 países que poseen las tasas más altas de deforestación en el mundo, según econoticia.com 2016. Malasia, 14.4%. De América del Sur aparece Paraguay, 9.6%. Y les voy a decir, Paraguay no tenía mucha soya sembrada. Ahora, ¿saben qué? Siembra más hectáreas que Bolivia soya. Prácticamente deforestó. Deforestó. No, y hay otros países, ¿no? que van deforestando. Pero Malasia, Paraguay, Indonesia, Guatemala, fíjense, ¿no? Guatemala seguramente se va a acabar su bosque, porque todos los países de Centroamérica no son grandes, ¿no? Por tomar en cuenta. Entonces, aquí, por ejemplo, Indonesia, 2007, ¿no? Fíjense, ¿no? Han hecho un estudio 1950, 1985 y han llegado a 2020, fíjense cómo llegaron a deforestar. ¿Cómo llegaron a deforestar? No, este es simplemente un ejemplo para que uno, ¿no? Deforestación Mato Grosso entre 1992 y 2006, ¿no? Y fíjense el río, para que no digan, no, esta es una imagen satelital. Es exactamente el mismo río, fíjense, el mismo río. ¿Cuánto hemos deforestado en el 2006 y cuánto estaba deforestado en el 2000? Es un pequeño ejemplo para ilustrar lo que estamos hablando. Deforestación, fíjense, es el mismo río. ¿Cómo hemos deforestado? Y así queremos que siga lloviendo, así queremos que el ciclo hidrológico no se altere, y hay unas preguntas, ¿no?, que nos surgen, ¿no? Entonces, esta diapositiva, ¿qué nos quiere decir? En Europa, más o menos, han aumentado como 500.000 de hectáreas, es decir, 500.000 hectáreas tienen como bosque artificial. En Asia tienen más de 1.000.000 de hectáreas. En cambio, África y América del Sur, ¿no?, hemos deforestado, es decir, se ha reducido nuestra cobertura forestal, ¿no? Es una explicación. ¿Cuál es
¿no? ¿Cuál es la tendencia del área de bosque por regiones? O sea, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿No? Por ejemplo, América del Sur está cayendo, ¿no? De 1990, 2000, está reduciéndose. Oceanía, más o menos se mantiene, pero igual se reduce. América del Norte y Central se mantiene. Fíjense, Europa va aumentando. Están haciendo bosques artificiales, ¿no? Asia, en 2000 más o menos, y después 2005 aumenta. África sigue cayendo, igual que nosotros, ¿no? Entonces, uno tiene que tomar en cuenta cuánto estamos deforestando a nivel mundial. ¿Para qué deforestamos? ¿Para qué? En África, fíjense, agricultura de roza y quema, agriculturas comerciales, madereros, pastoreros de ganado mayor y menor y refugiados de conflictos civiles. ¿No? Guerra, ¿no? Hay guerras entre países, guerras civiles internos, etc. En Asia y Oceanía, agricultores comerciales, agricultores de roza y quema, madereros, dueños de plantaciones forestales, fíjense esto que lo que aparece, planificación de infraestructura. América Latina, en nuestra zona, ¿no? Agricultura de roza y quema, ganaderos, agricultores comerciales, madereros, planificadores. Entonces, para eso deforestamos, ¿no? Con ese objetivo deforestamos. Un poco para tener idea, ¿no? Entre continentes varía, ¿no? ¿Para qué cosas estamos deforestando? ¿De quién es el dueño del bosque? ¿De quién? ¿No? Y ahí, ¿se acuerdan que, no sé si ustedes han estado viendo noticias, ¿no? ¿Se acuerdan cuando hablábamos, ¿no? Dificultades para valorar los recursos naturales? Le decía, algunos son intangibles, ¿no? Y ayer en la tarde creo que estaba viendo la noticia de que un árbol se había caído sobre un auto, ¿no? Y estaban esperando a que la alcaldía, alguien pues pague, ¿no? Eso. No sé si lo habrá pagado. Entonces le decía, ¿no? Cuando nos conviene es de nosotros, cuando no nos conviene no. ¿De quiénes son los bosques? ¿De quiénes? Y hay una cosa interesante acá a nivel mundial. Fíjense, propiedad de los bosques en el mundo, según la FAO 2015, ¿no? El 76% de los bosques en el mundo son del Estado. Entonces hacen lo que quieren. Y seguramente hay países que lo respetan, ¿no? Porque tienen mayor nivel de educación, etc. No, pero como es del Estado, hay que darle. Y no solamente es en bosque, ¿no? Sino en todo. En los vehículos, en los edificios, ¿no? En todo le damos palo si es del Estado. No lo cuidamos. El 20% es privado y un 4% no conocido. Las TCOs, por ejemplo, que tenemos, ¿no? ¿De quién es dueño o quién es el dueño del bosque? Entonces, en el mundo está más o menos así, constituido. Pero ahora les hablé tanto de parte negativa. Ahora les voy a hablar de cosas bonitas, ¿no? Gestión forestal sostenible. También se llama manejo forestal sostenible. Pero que le han puesto gestión forestal sostenible, está bien. Pero puede ser igual, manejo forestal sostenible, ¿no? ¿Qué es la gestión forestal? ¿No? Es cuando nosotros aprovechamos todo lo que hay en el bosque. Y no solamente aprovechamos los, sino también nuestra gente ¿no? Tiene que estar bien preparada, bien alimentada, etc. O sea, los 3 pilares del desarrollo sostenible se tienen que cumplir aquí. La parte social, la parte ambiental y la parte económica. En la parte económica, nadie puede trabajar gratis. Todos tienen que ganar dinero. Social, todas las comunidades que viven, la gente que vive o la gente que trabaja en la parte forestal debe ser bien atendida como cualquier otra persona. Ambiental, o sea, tenemos que cuidar. No podés tumbar un bosque, un árbol, después no plantar nada. Esa es gestión forestal sostenible, ¿no? Dice, las Naciones Unidas describen la gestión forestal sostenible como un conjunto dinámico y en evolución cuyo fin es mantener y mejorar el valor económico, social, ambiental de todos los tipos de bosques en beneficio de las generaciones futuras. Me está diciendo lo que habíamos hecho en desarrollo sostenible, ¿no? Usar nuestros recursos naturales sin comprometer las futuras generaciones. Exactamente.
Entonces, si nosotros tenemos bosques acá, en Bolivia tenemos alrededor de 53 millones de bosques, ¿cierto? De aquí unos 50 años tiene que ser lo mismo. Y tiene que ver las mismas maderas, ¿no? Tiene que las mismas especies, ¿no? Tiene que ver los mismos animales, etcétera, etcétera. Esa es gestión forestal sostenible. ¿Qué más? ¿Cuáles son los beneficios? ¿Qué beneficio tenés si manejas de manera sostenible tu bosque? Ayuda a diferenciar los productos en el mercado. Es decir, el mercado, el quien te compra la madera, prefiere comprar madera que viene de bosques manejados de manera sostenible. Te va a pagar más. No, ustedes, cualquier producto que encuentren, aquí yo tengo un producto, ¿no? Tengo un producto y tiene un código de barras, ¿no? La madera debe tener un código de barras. ¿Qué me permite ese código de barras? Hacer la trazabilidad, es decir, saber de qué tipo de bosque viene. Tranquilo, sin necesidad de preguntarle, el dueño te puede mentir, lo que sea. Usted, si tiene un código de barra, o código QR, entonces usted puede saber. Y si viene de un bosque manejado de manera sostenible, entonces pagas más. Promueve un manejo forestal responsable y de alta calidad. Ya no vas a tumbar maderingas, ¿no? Que no reúnen el diámetro medio comercial. Se vas a respetar lo que dice. Promueve el mejoramiento continuo de la gestión empresarial, es decir, tu empresa va a ser reconocida. Va a decir, ¿no? Es como cualquier otro producto, ¿no? Este es un buen producto. Y viene de bosques manejados de manera sostenible. En algunos casos, los mercados certifican, ofrecen a precios más altos. Esa es verdad. Especialmente Europa. Si dices que tu madera que estás vendiendo vienen de un bosque manejado de manera sostenible, te van a pagar más. Mejora el perfil de las operaciones forestales y su reconocimiento. Va a decir, ¿no? Esta empresa es buena. ¿No? Entonces, tiene sus ventajas manejar de manera, ¿no? Esto es manejo forestal sostenible. Y aquí les voy a decir, si vas a tumbar un árbol, planta 20 de esa. Pero tú me dirás, ¿no es cierto? ¿Cómo 20? Si apenas he tumbado uno. Pero ese árbol que tumbaste, ¿cuántos años tenía? ¿No? Y ahí pueden preguntar, no me crean nada a mí. Un árbol, por ejemplo, una puerta de tajín o de mara, ¿no? ¿Saben cuánto tiempo llega como para cortar? 70 años, 80 años. ¿Y nosotros en qué tiempo lo tumbamos? En 20, 30 minutos. Entonces tenés que plantar unos 20. ¿Para qué? Para que en 70 años por lo menos llegue uno o dos, ¿no? A ese diámetro, a esa altura. No, si vas a plantar menos, de repente viene un leñador o de repente viene una anta, no sé, pues se lo tumba, etc. Entonces, planta. Si vas a tumbar uno, planta 20. Antes yo decía 10, pero me han dicho, me han convencido que no, 10 no alcanza. 20 planta. Entonces, eso es manejo forestal sostenible, ¿no? Hacer reforestaciones, hacer educación ambiental. Voy a hacer la gestión para que vayamos Curichi la Madre. A ver, quiero que nos cuenten los técnicos, la gente que maneja, de cómo está. Ahí vamos a hablar de recursos, agua, le van a preguntar a ustedes, a ver, de verdad que cuando está rodeado de bosques hay más agua, no así. ¿Y qué les dirá? ¿No? Entonces, esto quiero que entiendan, es gestión forestal sostenible. ¿No? Hagamos reforestación. Eduquemos a nuestros niños. No, y no solamente niños, sino eduquemos a nuestra gente. A todo nivel. A todo nivel. Que debemos plantar. No sé si ustedes han escuchado al loco Percy, ¿no? Todos deberían tener un árbol. Cada persona aquí en la ciudad debería estar representado por un árbol, ¿no? Eso significa, si vos tenés tu casa y son 3, tienes que tener 3 árboles, ¿no? Y no está mal la idea, no está mal. Árboles. ¿Por qué nos quejamos de aire acondicionado? Hace calor, que hace viento, ¿no? De todo nos quejamos. Los árboles nos van a ayudar. No sé cuántos aires acondicionados reemplazan árboles.
¿no? Bosques certificados en el mundo. ¿Cuánto hay en el mundo? ¿No? Fíjense, esta es una evolución de bosques certificados en el mundo. Según la certificación, hay 2 empresas que certifican en el mundo. Más o menos como 450 millones de hectáreas certificados en el mundo, ¿no? En el 2000 no había mucho, más o menos, ¿no? 8 millones de hectáreas, ¿no? Ahora estamos alrededor, deben estar alrededor de por lo menos 500,000, ¿no? O cerca de los 500 millones de hectáreas, ¿no? De bosques certificados en el mundo, ¿no? Ahora, lo que tenemos que preguntarnos, ¿cuánto por ciento es certificado? Fíjense, coníferas, el 7%. Es decir, hay más bosques, ¿no? La mayor cantidad de bosques certificados en el mundo son coníferas. Y latifoliadas apenas el 1%. Es decir, en América, no en América, sino en el hemisferio sur, no estamos certificando bosques, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora sí, vamos a pasar a lo que es cuantificación. O sea, ¿en qué unidades medimos los recursos forestales? Para eso me voy a trasladar, ¿no? Voy a traer la pizarra, por favor. Si tienen, preparen sus preguntas para que podamos entender. Primero vamos a hacer ¿no? La cuantificación de recursos, de recursos suelo que la anterior no hemos hecho. Por favor, preparen, ¿no? Y calculadora más. Me está diciendo que ya tenemos 10 minutos. No importa porque vamos a avanzar. ¿Sí? Tengo que salir. Ok. Ahora sí, ¿no? Voy a un poco a pegar. No sé si ven la pizarra, por favor. ¿Se ve? Sí, señora. Se ve. ¿Se ve? ¿No? Entonces, algunas cositas, ¿no? Voy a, en estos 10 minutos, o si no, nos conectamos un poco más, ¿no? Unos 10 minutos del otro, y entonces vamos a ver, ¿no? Porque esto nos tiene que quedar bien. Seguramente, a ver, yo no sé cuántos han revisado la guía de ejercicios. Ahí hay ejercicios, ¿no? De aplicación de distintos recursos. Entonces, primero voy a empezar cuantificación. Cuantificación del recurso suelo. Cuando digo cuantificación, estoy diciendo en qué unidades yo voy a medir este recurso, ¿no? A ver, voy a poner con negro para que de repente no se... Voy a rayar esto así. Entonces vamos a decir, ¿no? El suelo vamos a cuantificar en unidades de volumen, ¿no? Unidad de volumen. Si alguien, por ejemplo, ha ido a comprar arena,
ripio, aunque son, pero alguien me podía decir, no, pero esos son áridos, ¿no? Pero si ha ido a comprar, por ejemplo, tierra negra para el jardín, etcétera, ustedes han comprado en unidades de volumen, ¿no? Les ha dicho cuánto vale el metro cúbico, ¿no? Y se comercialice. Yo quiero que ustedes vayan y pregunten, por ejemplo, al que vende arena, ¿no? ¿Cómo lo venden? ¿Por kilo? No, por metro cúbico, ¿no? Pero también el suelo se cuantifica en unidades de superficie, ¿no? En unidades de superficie. Es decir, si vos tenés un terreno, podés medir en centímetros cuadrados, podés medir en metros cuadrados, podés medir en hectáreas y podés medir en kilómetros cuadrados. Podés medir. Eso es unidad de superficie. ¿Y qué unidad de superficie nosotros tenemos que entender? ¿No es cierto? Decir, por ejemplo, una hectárea equivale a 100 metros por 100 metros. Esa es una hectárea. Y un kilómetro cuadrado equivale a 1000 metros por 1000 metros, ¿no? Entonces podemos manejar. Entonces yo siempre le estaba diciendo hectáreas, hectáreas, no hectáreas. Estaba hablando de esta unidad, ¿no? Esta unidad. El suelo se puede medir en unidades de masa, ¿no? El suelo podemos decir, ¿no es cierto? El suelo podemos decir gramos, se expresa, ¿no? Podemos hablar de kilogramos, ¿no? Voy a hablar en una sola, la unidad de un solo sistema, y podemos hablar en toneladas, unidades de masa. Podemos hablar. Ahora, aquí abajito voy a poner volumen, ¿no? Volumen. Hemos dicho de metros cúbicos. Ahora, nosotros no conocemos en química que hay la densidad. Y la densidad, queridos estudiantes, me permite, ¿no? La densidad me permite llevar de masa a volumen y de volumen a masa. ¿Qué me permite eso? La densidad. La densidad, ¿no es cierto? Hemos dicho, la densidad es igual a la masa sobre su volumen. Y vamos a hablar mucho de esto. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las unidades para medir el recurso suelo. Y ahí podemos trabajar varios ejercicios, podemos resolver. Ahora voy a sacar una foto a esto para enviárselos, ¿no? Para que no me digan, no, que no lo he copiado, que no se veía, etc. Ya. Ahora se los paso. ¿Ya? Ahí está. ¿No? Ahora veamos la unidad, ¿en qué unidades se mide el recurso forestal? Unidades o cuantificación del recurso
forestal. Forestal, ¿no? Los recursos forestales se miden en unidades de superficie. ¿No? Unidades de superficie, es decir, hace rato yo estaba hablando de hectáreas, entonces podemos hablar de centímetros cuadrados, podemos hablar de metros cuadrados, podemos hablar de hectárea y podemos hablar de kilómetros cuadrados. ¿No? Y la unidad más utilizada es hectárea. Hectárea. ¿No? Podemos, este es cuando, donde estamos, donde está nuestro recurso forestal. Pero si ahora hablamos de la madera, ahora aquí quiero preguntarle, si alguien tiene, por ejemplo, una barraca, un aserradero, la madera se mide en unidades de volumen, es decir, centímetros cúbicos, ¿no? Pulgada cúbica, pie cúbico y metros cúbicos. Y aquí quiero que entiendan, la madera se mide en unidades de volumen. Una tronca se mide en unidades de volumen. Una tronca es como un cilindro echado. Y un cilindro es igual, volumen pi por radio al cuadrado por h. Una madera se puede cuantificar. ¿Cuántos metros cúbicos de madera hay? Eso es cuantificación de recursos forestales. Con esto hemos terminado esta parte de acá. Ustedes resuelvan los ejercicios, ¿no? Y vamos a procurar resolver antes del examen por lo menos unos 3, 4 ejercicios, ¿no? De cada uno. Y con eso vamos a estar habilitados para el primer parcial. Buenas tardes, jóvenes. Se va a acabar en cualquier momento. ¿Todavía hay tiempo? No, ya no hay, ¿no? Muchas gracias.